El siguiente podcast es de contenido que puede ser no apto para personas sensibles. Se recomienda discreción. Mi nombre es Diego y te doy la bienvenida a Los Relatos del Gato, donde te contaré relatos de terror, de lo paranormal y de misterio. Si tú quieres que tu experiencia con el más allá salga aquí en el podcast, escríbenos tu historia a las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Los Relatos del Gato, en Instagram @Los Relatos del Gato. Ponte cómodo y espero que seas valiente y apagues la luz, porque en este rincón, la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Muy buen día tengan amigos felinos que gustan de los relatos del gato, que suelen visitar este rincón donde la curiosidad siempre los lleva al miedo. Les cuento que me estoy bebiendo un rico café mientras grabo esta sesión de podcast. Afuera está lloviendo, el clima está muy agradable, eso le da inspiración a la narración de hoy, que tenemos 3 relatos de terror muy buenos. Son casos reales que nos han compartido nuestros escuchas, así que no se despeguen durante todo el podcast. Quiero agradecer a quienes nos han estado compartiendo sus experiencias paranormales, a todos los que escuchan este podcast y a quienes también se suscriben al canal. Si no lo has hecho tú, en este momento toca el botón de suscripción y activa la campanita para que apoyes a este canal para que crezca y pueda llegar a más escuchas. Es gratis. Solo les toma 5 segundos hacerlo y con eso contribuyen de una gran manera con este proyecto. Recuerda mandarme tus historias a través de las redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Los Relatos del Gato. Únanse también a la comunidad de Los Relatos del Gato en Facebook. Es el nuevo espacio donde ustedes también pueden compartir sus relatos, fotos, memes. En fin, es un espacio donde podremos convivir todos más de cerca. Pues pónganse cómodos, amigos, apaguen la luz, escuchen con atención que su cita con el miedo comienza en este momento. Mi nombre es Elizabeth Ruiz, y esta historia que les comparto sucedió hace cerca de 70 años, en un tiempo donde mi tío materno llamado Gabriel contaba con 8 años de edad. Y lo que él vivió ha pasado a ser una historia muy mencionada dentro de la familia con el pasar de estos años. Era tradición del pueblo donde él vivía el sacramento de la primera comunión, un ritual católico para aquellos que no profesan esta religión. Era un día muy hermoso y soleado, la gente iba y venía, contenta. Había música de tambora y un sinfín de alegría que inundaba aquel lugar, pues varios niños de aquel pueblo recibirían la bendición de Dios nuestro Señor. Esto iba a ser totalmente una fiesta como las que se muestran en las películas de la era dorada del cine mexicano. Mi tío Gabriel estaba muy emocionado y feliz porque había elegido como padrino a don Ignacio, el cual era un personaje que era bien conocido en aquellas tierras por ser un bravucón, que era amante de los pleitos, de las apuestas, del alcohol y por supuesto de las mujeres. Pero eso sí, don Ignacio era muy devoto de la religión católica y constantemente se le veía en la iglesia o muy apegado con el sacerdote. Faltaban un par de horas para que diera inicio la ceremonia de comunión de mi tío Gabriel, y este ya se mostraba muy desesperado. Caminaba de un lado a otro, se mordía las uñas, salía y entraba de la casa, todo porque no llegaba su padrino por él, pues don Ignacio le había prometido ir a recogerlo a su casa para llevarlo a la iglesia montando a caballo, lo cual era como un sueño para mi tío. Pero como decía mi abuela, las noticias malas llegan más rápido. Con el resonar de las campanas de la iglesia se opacaban a lo lejos los gritos de un hombre que decía: «Mataron a don Ignacio a balazos, a don Ignacio, por el antiguo camino a la Mexica». Mi tío Gabriel, al escuchar esto, salió corriendo a buscar a quien sería su padrino, y la gente junto con él, pues esto era algo que daría mucho de qué hablar entre la gente de aquel pueblo. Se suspendieron las ceremonias de comunión de ese día, y cuando mi tío Gabriel llegó a la escena del crimen, pudo ver cómo yacía el cuerpo de don Ignacio tirado al lado del camino, y su caballo, dicen, huyó por el ruido de los balazos. Algunas mujeres se reunieron alrededor del cuerpo para rezar y pedir por el alma de don Ignacio y guiarlo a la luz antes de que alguien viniera a recoger su cuerpo. Rato después de que el cuerpo fue levantado, los pobladores recolectaron algunas piedras y las apilaron justo en el lugar donde don Ignacio dio su último aliento, y en la cima del montón de piedras colocaron una simple cruz de madera. Mi tío Gabriel pasó horas llorando en ese lugar y reprochándole a Dios porque se había llevado a su padrino.
Pasaron horas y él no se movió de ahí, frustrado y maldiciendo a la vida y a todo lo que pasaba por su mente en ese momento. Fue así que comenzó a oscurecer y la noche a caer. Y dicen quienes me han contado esta historia que mi tío Gabriel enfurecido gritó: «Si con Dios no cuento, entonces el diablo será mi padrino». Quizás su grito de dolor se escuchó hasta el infierno, porque de la oscuridad de la noche salió un ave muy grande parecida a un cuervo, la cual, haciendo graznidos, se posó sobre la cruz de madera de don Ignacio, para después lanzarse atacando a mi tío Gabriel, quien, espantado, trató de escapar sin conseguirlo. El ave oscura rasguñó su cara causándole graves heridas y llevándolo a perder el conocimiento. Y así mi tío terminó tirado en el camino junto a donde murió don Ignacio. Más tarde alguien que pasó por ese sendero lo vio, lo reconoció y lo llevó a su casa. La recuperación de mi tío Gabriel tardó meses y pasó mucho tiempo más sin poder pronunciar palabra alguna, hasta que mucho tiempo después que pudo recuperar el habla, él mismo contó esta historia, haciendo que se le apodara como el ahijado del diablo. Se dice que no es bueno renegar o maldecir a las imágenes o identidades divinas, dado que el castigo siempre será inevitable, y acorde a vivencias, a leyendas o tradiciones, han sido muchos que han cometido el error al no sentirse escuchados por la luz de su creador, de buscar ayuda en las entidades de oscuridad, las cuales se dice que siempre pueden proveer fácilmente de las peticiones de los hombres, aunque el precio sea muy alto. En ocasiones es muy difícil aceptar la naturaleza de las cosas ante ciertas circunstancias que en momentos podrían parecer injustas. Sin embargo, acorde a muchas creencias religiosas, todo corresponde a un plan divino, y quien no comulgue con ello será castigado con el exilio de las bendiciones supremas del Creador y de la paz en su alma. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Regálenme sus comentarios, y si no están suscritos al canal, es el momento perfecto de hacerlo. Solo les toma 5 segundos y con eso me apoyan a mantener este canal vigente. Y es así, amigos, como llegamos al segundo relato de esta noche. Muy buenas noches, yo les contaré mi historia, pero prefiero que mi nombre quede en el anonimato, ya que no quiero que mi persona se vea afectada por prejuicios. Mi historia comienza hace aproximadamente 3 años, cuando junto con mi esposa me mudé a una casa que quedaba en las faldas de un cerro muy conocido de la ciudad. Omitiré el nombre igual de la colonia para no crear controversia. Recuerdo que al llegar a esa casa, pintamos e hicimos unas leves remodelaciones, pues la casa estaba en muy buen estado, y estábamos muy contentos de empezar a vivir en esa casa. Pero con el paso del tiempo, las cosas cambiarían un poco. Todo comenzó 3 meses después de que llegamos a esa casa. Mi esposa y yo nos decidimos a ir a dormir, y así fue. Todo parecía una noche tranquila, pero me desperté un rato después, cerca de las 3 de la mañana. Escuché unos ruidos extraños, como gemidos. Me incorporé, pero vi que mi esposa estaba sentada y un poco reclinada. Ella estaba hablando una especie de palabras que yo no sabía qué significaban. A la vez, rasguñaba y apretaba las sábanas. Mi primera reacción que tuve fue de tratar de despertarla, y así lo hice, pero ella se molestó mucho y me reclamó por haberla despertado. Yo le comenté lo que ella estaba haciendo, pero ella me contestó diciéndome que yo estaba loco y que ella solo recordaba el momento en el que la desperté. Por un momento me puse a reflexionar lo que pudo haber pasado en ese momento, y lo que me vino primero a la mente es que se trataba de algún tipo de sonambulismo. Lo mismo sucedió una semana después. Una noche, ella volvió a despertar de la misma manera, sentada y gimiendo, hablando un dialecto muy extraño que yo no lograba comprender. En esta ocasión, traté de observar qué es lo que sucedía, así que esperé un poco. Pero cada segundo que pasaba, debo confesar que me daba más miedo, y dudaba en despertarla. Realmente no sabía si esto era lo mejor, pero terminé haciéndolo, y nuevamente yo le expliqué lo que sucedía. Ella me confirmó nuevamente que ella no lograba recordar nada.
Ella me dijo en esa ocasión: sabes, todo esto que me dices se me hace demasiado raro, pero por favor mejor déjame descansar. Nuevamente me cuestioné, y lo que me vino a la cabeza nuevamente es que ella estaba padeciendo algún tipo de trastorno del sueño o sonambulismo. Esto se presentó una vez más, una semana después, pero en esta ocasión las cosas fueron un tanto peor, porque ahora cuando mi esposa estaba haciendo esos gemidos y hablando aquel lenguaje extraño, ahora vi que ella ya no estaba en la cama. Ahora estaba en un rincón de la habitación. Ella estaba parada volteando hacia mí, como si fuera una especie de zombie. La observé nuevamente por un minuto y la desperté de nuevo. Repetí la pregunta de que si había recordado algo de lo que ella pasaba. Ella comentó nuevamente no recordar nada, que ella solo se levantó para ir al baño. Y fue así que ella ahora pues se dirigió al baño y regresó. Se recostó en la cama y se quedó dormida. En esta última ocasión admito que ya me dio mucho miedo. Muchas dudas me invadían acerca de lo que estaba sucediendo. Hablé de esto en una ocasión con mi esposa, pero ella no me creyó. Esperé a que se diera una cuarta ocasión y tuve la paciencia para encontrar el momento exacto. Sin embargo, en esta ocasión estuve un poco mejor preparado y dejé a la mano y listo para grabar mi teléfono celular. Cuando por fin ocurrió de nuevo, tomé el teléfono y traté de grabarla, pero después de unos 4 segundos, ella por sí sola se despertó. Pensé que si había algo que la estaba atacando, no iba a permitir que se le grabara, así que solo observé y dejé que ella sola se fuera a la cama. Ella mencionó que no recordaba nada y que ya no le molestara con esas cosas, que esa situación ya le estaba haciendo enojar mucho. Así fue que mejor esperé al día siguiente para hablar con ella y mostrarle el video, el cual no compartiré tampoco para no afectar la imagen de mi esposa. Les pido de verdad una disculpa por esto. Creo que con este relato será más que suficiente. Así, cuando ella despertó, le comenté que teníamos que hablar muy seriamente, que estaba sucediendo algo que ella tenía que ver. Al momento que le mostré el video, ella comenzó a llorar, pues de solo verse en ese video, se mostró aterrada ante él. Me dijo angustiada que era necesario buscar ayuda. Así fue que accedimos a ir con un médico psiquiatra. Llamamos e hicimos la cita, y ya estando con el médico, él nos dijo que tardaría un par de semanas en determinar un diagnóstico, pues habría que hacerle a mi esposa algunas entrevistas y algunos otros procesos. Todo se llevó a cabo al transcurrir los días y después de 3 semanas, el médico nos citó nuevamente para darnos finalmente el diagnóstico. Cuando entramos al consultorio, un aire de incertidumbre nos invadió. Teníamos miedo de que algo malo estuviera pasando. Tomé a mi esposa de la mano y con la mirada traté de expresarle confianza y seguridad. El médico abrió el diálogo diciéndole a mi esposa: «Eres una mujer muy próspera y por lo que he analizado, llevas mucho orden en tu vida. Lamento decirte que después de los análisis realizados, no encontramos nada raro. Física, mental y emocionalmente, te encuentras muy bien. Tras las pruebas no encontramos nada raro o algo extraño». Para lo cual mi esposa, sorprendida, le preguntó: «Doctor, entonces, ¿qué es lo que me está pasando? Esto no es normal. Yo creí que me darían algún diagnóstico de sonambulismo o algún trastorno de sueño». El médico reafirmó con lo siguiente: «No, usted no tiene alguna enfermedad o algo que se le parezca. Le estoy dando mi diagnóstico como médico. Y lo siguiente que les diré es algo que no debería, porque mi profesión no me lo permite. Pero olvidemos que soy un médico psiquiatra y digamos que soy un amigo. Les estoy dando un consejo acerca de todo lo que están viviendo. Esto que está pasando no es normal. He visto muchísimos casos y esto ya es algo que se podría determinar que ocurre dentro de lo que se considera como paranormal. Yo les aconsejaría que buscaran otro tipo de ayuda». En eso yo intervení. «Entonces, doctor, ¿nos está pidiendo que busquemos ayuda, por ejemplo, de algún padre? ¿Alguien que esté involucrado más a fondo en estos temas?». El médico respondió que sí, y esto hizo que a mi esposa y a mí se nos helara la sangre,
No sabíamos realmente ante qué nos estábamos enfrentando. El médico cerró la consulta con el siguiente comentario: pero en fin, ustedes sabrán lo que hacen. Yo solo puedo decirles que la señora física y mentalmente se encuentra muy bien. Recuerdo que ese día el médico nos explicó también que él había atendido un par de casos anteriormente para los cuales no había una explicación ante lo que ocurría, y esos casos fueron atendidos por un sacerdote, del cual nos compartió los datos para que fuéramos a buscarlo. Un par de días después llegamos con el sacerdote, lo llevamos a bendecir la casa y le explicamos lo que sucedía. Este sacerdote tenía experiencia con el tema de los espíritus y de los exorcismos. Él nos explicó que es muy probable que existiera un ente que se estaba apoderando del cuerpo de mi esposa, que tal vez no lo había logrado por completo, pues este tipo de posesiones tardan un poco de tiempo, y apenas estaba comenzando. Al estar ahí presente, él trató de comunicarse con este ser, y lo único que nos explicó ese padre es que no solo era un espíritu, sino varios. Y estos espíritus le decían que estaban reclamando su espacio y que yo y mi esposa éramos vistos por ellos como intrusos. Recuerdo muy bien las siguientes palabras del padre: lo que yo les puedo recomendar es que se vayan de esta casa lo antes posible. Los seres que habitan aquí son muy poderosos y dudo que yo o alguien pueda enfrentarles. No hay manera de que se vayan a ir. Este es su lugar, su espacio. Es el momento de que se retiren mejor de este lugar. Así evitarán que tomen por completo posesión del cuerpo de la señora. De no ser así, les aseguro que las consecuencias van a ser graves. Al escuchar esto, nosotros inmediatamente decidimos poner la casa en venta e irnos de allí para siempre. Pasaron 6 meses para que la casa se pudiera vender. De ahí ya no supimos nada más de ese lugar, hasta que por casualidad, unos meses después, estando en una comida, una persona se me acercó y me dijo: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te conozco. Mi hermano te vendió su casa. Yo estaba con él el día que te la mostramos. A esto yo respondí: sí, ya recuerdo, pero ya no vivimos más en esa casa. Hace algunos meses ya la vendimos. Él respondió nuevamente: ¿y cómo te fue en esa casa? Muy bien, vivíamos muy a gusto. Yo le respondí ya un poquito tajante: no, ya de verdad, dime cómo les fue viviendo en esa casa. Intuí que él sabía algo porque no era normal la insistencia con la que se dirigía a mí. Así que solo me limité una vez más a decirle que me había ido bien y no entré en detalles para evitar prejuicios. Él insistió nuevamente con la misma pregunta: entonces, si ya no viven ahí, de verdad, dime, ¿ustedes se fueron o los corrieron? Él me lo decía con un tanto de sarcasmo. Ya no pude más y me dirigí con una afirmación hacia él: tú sabes algo, ¿verdad? Dime tú qué sabes de esa casa. En esa casa pasa algo muy extraño y por la forma en la que me preguntas, seguro que también lo sabes. Él, asombrado por mi respuesta, me dijo: sí, ahora te lo puedo contar porque sé que ya no vives ahí, pero te platicaré que antes que tú, mi hermano no pudo durar más de 2 años viviendo en ese lugar, porque le pasaron cosas muy fuertes a él. Pero, ¿qué te parece si te comparto su número y le llamas para que te cuente? Por lo que veo, a ti también te ocurrieron cosas similares. Algo que sí te puedo adelantar es que cuando mi hermano estaba construyendo esa casa, en una ocasión los albañiles que estaban trabajando en la obra lo llamaron, ya que se tuvo que remover parte del terreno por estar en faldas del cerro, y fueron algunas excavaciones algo profundas. Pero resulta que mi hermano acudió al llamado de los trabajadores, pues estos habían encontrado varios huesos en ese lugar. Eran solamente huesos de animales como víboras, perros, gallinas. Había muñecos de vudú, listones rojos, cartas. Y mi hermano a esto no le dio la mínima importancia, así que terminaron de hacer la casa y se fueron a vivir ahí. 4 meses después de que habitaron por primera vez ese lugar, fue cuando comenzaron los problemas, y te puedo decir que mi hermano llevó a esta casa desde santeros y brujos para que le ayudaran a limpiar a los espíritus,
ya que se estaban presentando situaciones de verdad muy incómodas para la familia, y estos brujos le dijeron a mi hermano que sobre el terreno de la casa habían sacrificado a muchos animales con fines de magia negra y había muchos espíritus allí, que iba a ser muy difícil poder sacarlos porque eran muy fuertes y lo más recomendable era que salieran de la casa. Mi hermano no hizo mucho caso a esto, te digo, y seguía viviendo en la casa, pero a raíz de que las cosas se complicaron mucho, fue que tuvieron que dejarla. Pero será mejor si tú lo llamas para que platiques con él y te dé todos los detalles y tú le platiques tu historia. Después de escuchar a este hombre por un rato más, nos despedimos y esa misma noche platiqué con mi esposa acerca de lo ocurrido y tomamos la decisión de no contactar al hombre. Nos gustaría indagar en cosas que no podemos controlar o que no conocemos. Pero si es necesario para que ustedes conozcan más de este caso y si les interesa esta situación, yo podría indagar un poco más y compartirlo aquí con ustedes a través de este espacio de los relatos del gato, pues creo que lo que le sucedió a estas personas que vivieron previamente en esa casa fue definitivamente algo mucho peor que lo que mi esposa y yo vivimos. Por ahora agradezco que hayan escuchado mi relato, les mando muchos saludos y agradezco a los relatos del gato por compartir. Existe un punto donde la ciencia a veces no puede explicar ciertos fenómenos, y es ahí donde a veces entran otras creencias a buscar solucionar casos como este. Es bien sabido que el mismo Vaticano tiene su legión de sacerdotes que se dedican a exorcizar a personas que han sido poseídas y se determinan como posesiones después de haber agotado todos los recursos al alcance de la ciencia médica, como el caso de Elizabeth Knack, Clara Germana Sell, y el que puede ser el caso más famoso, que es el de Annalise Mitchell, cuyo caso fue llevado a la pantalla del cine en la película de El exorcismo de Emily Rose. Es impresionante todo esto, ¿verdad? Déjenme su opinión en la caja de comentarios. Si no están suscritos al canal, háganlo en este momento y recuerden activar la campanita, así no se perderán ninguno de los podcasts que comparto. Dicho esto, los invito a escuchar el tercer relato de esta noche. Mi nombre es Venus y les contaré mi historia porque mi hija me lo pidió. Cuando era niña yo veía y escuchaba cosas que los demás no podían, y todas las noches cuando me iba a dormir sufría de una pesadilla recurrente que me aterraba bastante. Esta pesadilla era muy real y en ella yo recuerdo que había una persona o un ente que me perseguía y me acorralaba, lo cual me generaba muchísimo miedo. Yo se lo platiqué a mi familia y a algunos amigos, pero la única que me creía era mi abuelita. Un día se lo dije a mi abuela tal cual. Yo ya estaba cansada de sentir tanto miedo y de tener ese sueño que me atormentaba tanto. Mi abuela decide ayudarme y poner fin a mi problema. Y así fue que una noche entró a mi habitación con una veladora en sus manos, la cual la encendió y me pidió que me recostara. Colocó su mano sobre mi cabeza y después comenzó a rezar varias oraciones durante un rato. Al terminar estas oraciones me pidió que dijera yo unas palabras, las cuales no recuerdo claramente en la actualidad, y me pidió también que las repitiera 3 veces, para después de esto finalizar rezando 3 Padres Nuestros. Pasaron los años y yo me casé e hice una familia. Y por problemas personales me fui a vivir con mi mamá durante un largo tiempo. En aquel entonces una hermana de mi mamá falleció y mi mamá le prometió que se cuidaría de su hijo, el cual ya era un hombre y trabajaba de enfermero en un centro de salud. Este hombre era mi primo hermano y tenía el problema de que era alcohólico, pero era una gran persona. Él falleció meses después de haber llegado a mi casa a causa de la enfermedad de cirrosis. Una noche antes de morir le prometí que me quedaría toda la noche cuidándolo, pero por cuestiones personales no pude estar con él, rompiendo aquella promesa. Pasaron unos meses de su muerte y decidí instalarme en la habitación que él usaba, así que decidí llevarme algunas cosas, pues estaría allí por un buen tiempo. La primera noche, entradas ya las 11 de la noche, mi esposo y yo mirábamos televisión con la luz apagada, cuando de repente se abrió la puerta muy despacio,
haciendo un rechinido aterrador, el cual nos dejó paralizados unos segundos. De repente mi esposo reaccionó y se incorporó para asomarse y para ver qué sucedía, pensando que quizás nos estaban haciendo una broma. Pero no había nadie, pues todo estaba apagado y todos en la casa ya estaban durmiendo. La segunda noche mirábamos televisión pasada ya la 1 de la mañana, cuando escuchamos que alguien comenzó a golpear el suelo. Mi esposo se levantó de inmediato y encendió la luz. Los golpes ya no se escucharon, y para tranquilizarme él me dijo que tal vez era una rata, pero yo sabía que no era así. La tercera noche de nuevo mirábamos televisión junto con mi hija, cuando de pronto una silla de cuero que teníamos en el cuarto, y que fue la última que mi primo utilizó, comenzó a rechinar, como lo hace cuando alguien se sienta. Y en ese momento me levanté asustada y saqué a mi hija del cuarto. Esa noche ya no pudimos regresar al cuarto a dormir, pues teníamos muchísimo miedo. Fue por esto que nos cambiamos a dormir en la sala. Jamás pude volver a entrar a ese cuarto, y yo no resistía a estar en esa casa porque sentía que alguien me miraba desde adentro de la habitación. Después de eso, una noche tuve un sueño en el cual yo caminaba en un pasillo donde todo era blanco, paredes, piso y hasta la luz. Y al final de este pasillo había una puerta abierta, y al entrar por ella, pude ver que había un sofá de piel color café, y en él estaba un hombre sentado, pero no pude ver su cara. De pronto salió de la nada mi primo señalando al piso y me dijo: «Mira, ¿ves eso?». Y yo miré al lugar donde él señaló y le dije: No puedo ver nada. Entonces él respondió una vez más: «Mira bien, ¿ves ese microbio que está ahí? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y tú debes investigar cuál es el tuyo». En eso me desperté muy consternada. Siguió pasando el tiempo y sufrí una depresión muy fuerte, en donde lo único que quería era morirme, pues el sentimiento de tristeza me atormentaba todos los días. Una tarde llena de tristeza y decepcionada de las personas, me recosté en un sofá y mientras lloraba sentí que alguien acariciaba mi cabello para consolarme, pero de repente recordé que mis hijas estaban en la escuela y mi marido aún no llegaba. Esto me asustó muchísimo, pues ya eran muchas cosas extrañas que ocurrían constantemente en esa casa. Con el paso de los meses, empecé a escuchar susurrar mi nombre 3 veces en las noches y me despertaba muy asustada. Y así, al día siguiente me enteraba de cosas que le pasaban a mi familia. Entonces pensé que aquello que nos acechaba me daba información y sobre todo que no era de este mundo. Lo comprobé porque en una mañana lluviosa y gris que me hacía sentir que mi Padre Dios estaba muy triste igual que yo, y mientras yo miraba el cielo y se me venían miles de cosas a la mente sin pensarlo, dije en voz muy triste y de manera como sin pensarlo: «Alguien se va a morir». Mi hija que estaba cerca de mí se burló y me dijo que estaba loca. Y en esa misma semana, en viernes, me avisaron que la hija de mi primo hermano, el que falleció, se había quitado la vida. Y unas horas más tarde también me avisaron que mi tío también había fallecido. Entonces mi hija me dijo que no podía creerlo. Estábamos muy impresionadas con esto que ocurrió. Llegué a pensar que tenía un don y conforme pasaban los años, aquello que habitaba en la casa se volvía más estresante y su presencia más constante, al grado de aventarnos las cosas personales al suelo sin tener explicación alguna. Pero se salió de control, pues por las noches me habla y me pide que lo deje entrar. Yo no comprendo esto que me dice. También susurra mi nombre una y otra vez, al grado de llegar a molestarse porque no le hago caso. Y ahora también molesta a mis hijas. No sé qué o quién es, y solo quiero que salga de nuestras vidas para siempre, pues se ha vuelto muy difícil lidiar con esto que no nos deja vivir en tranquilidad. Espero encontrar a alguien que me ayude a limpiar esta casa y nos permita por fin tener una vida tranquila, pues es muy desagradable estar conviviendo con esta entidad que habita con nosotros y parece no querer irse. Yo no sé si yo tengo un don, si hay cosas que tengo que desarrollar. Me ha costado mucho encontrar un sentido de vida o encontrar un camino. No sé realmente si estas cosas que ocurren tienen una relación con un ente extraño o una relación directamente conmigo,
ya que toda mi vida he tenido este tipo de experiencias. Por ello es que me gustaría encontrar a alguien que me ayude para poder encontrar una solución definitiva a todo esto. Esta es la experiencia que vivimos en mi casa. Por ahora es lo que quiero compartirles. Les agradezco mucho por escuchar. Se dice que cuando somos niños tenemos una capacidad especial o una sensibilidad que nos permite ver cosas más allá de lo material, y que con el paso del tiempo y con la doctrina y la educación que se nos va dando, se nos va bloqueando esta capacidad. Hay personas que crecen y siguen manteniendo esa sensibilidad. Es por ello que pueden escuchar y ver cosas más allá de la realidad, más allá de lo que es normal para los demás. Y bueno, amigos, así es como este podcast llega a su final. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Ayúdenme compartiendo o recomendando estos relatos. Hay mucha gente que ama escuchar y aterrorizarse con historias como las que aquí se presentan. Recuerden que el siguiente podcast estará relacionado con la parálisis del sueño. Va a ser un podcast bastante bueno, está imperdible. Y con esto me despido. Mi nombre es Diego y recuerda que en este rincón de los relatos del gato, la curiosidad te llevará al miedo. Les deseo buenas noches y unas dulces pesadillas.